Capítulo 23. Hacia el abismo con la capa de invisibilidad bajo el brazo, Harry subió con dificultad las escaleras que conducían al despacho de Dumbledore. Al llegar a la puerta para llamar, oyó voces. Dudó. No estaba en la sala común. Harry reconoció la voz suave y fría de su jefe de casa, el profesor Snape. ¿Preguntaste a sus amigos sobre su paradero? La otra voz pertenecía a Dumbledore. Lo hice, respondió Snape. No lo han visto desde hace algún tiempo. Draco, Harry, se dio cuenta al instante de quién hablaban. Claro que no lo encontraron. Estaba en la cámara. Quiso gritar, pero no dijo nada. Para no ser pillado escuchando a escondidas, llamó. Pase, le indicó Dumbledore. Harry lo hizo, pero no sin antes esconder su capa de invisibilidad. No estaba seguro de si era buena idea avisarle a su jefe de casa. Harry, saludó Dumbledore cordialmente con una sonrisa bajo su barba blanca como la nieve. Señaló el asiento más cercano a su escritorio. Siéntate, Harry, por favor. Gracias, señor, respondió Harry, mirando de reojo a Snape, quien tenía los brazos cruzados y estaba de pie junto a la chimenea. Ver la expresión de enfado de Snape le confirmó a Harry que su jefe de casa no había olvidado su última conversación. ¿Qué piensas hacer con Draco?, preguntó Snape, volviendo la atención a la conversación que mantenían antes de la llegada de Harry. No hay mayor tragedia que presenciar la corrupción de los jóvenes, dijo Dumbledore con tristeza. Verlos alejarse de la luz y abrazar las formas más oscuras de la magia. Inclinó la cabeza. Como profesor, es algo a lo que nunca me acostumbraré. Levantó la cabeza para mostrar una férrea determinación en sus ojos. Así como creo en la redención, también creo en la justicia, y Draco debe rendir cuentas por estos ataques. Sus víctimas se lo merecen. El silencio respondió a las duras palabras de Dumbledore. Harry se giró y vio que Snape parecía adusto, pero el profesor de pociones no hizo ningún intento de expresar su aprobación o desaprobación de la decisión de Dumbledore. Aún así, Snape hizo una pausa, mirando a Harry. Sigo sin creer que esta sea la mejor opción. Gracias, Severus. Dumbledore levantó la mano. Siempre agradezco tus consejos, pero debemos seguir adelante. Muy bien, asintió Snape, pero su expresión dejaba claro que no. Informaré a los demás profesores. Confundido y curioso, Harry notó que Snape lo estaba mirando, y para sorpresa de Harry, pareció darle un breve asentimiento antes de salir de la oficina del director sin decir otra palabra. ¿Qué pasa, señor? Solo estaba siguiendo tu nota, respondió Dumbledore. Quería que Severus encontrara a Draco por mí. ¿Pudo el profesor Snape encontrarlo?, preguntó Harry, a pesar de escuchar a escondidas la conversación. Pensó que era más inteligente fingir ignorancia. No, no pudo. Dumbledore se levantó de su asiento. Parece que Draco ya huyó a la Cámara de los Secretos. Harry no estaba seguro de qué más decir. ¿Trajiste tu capa, Harry? Lo hice, señor. Harry le presentó la capa de invisibilidad a su padre. Dumbledore no hizo ningún esfuerzo por tomarlo. Antes de que Harry pudiera expresar alguna de las muchas preguntas que le llegaban, un fuerte golpe en la puerta seguido de una voz muy familiar. Director, la puerta está abierta, Hagrid. La puerta se abrió, y en el marco se asomaban el guardabosques de la escuela y uno de los amigos de Harry, Hagrid. El imponente guardabosques tuvo que agacharse para entrar en la oficina. Harry, lo saludó Hagrid con cariño, no esperaba verte. Le dio una palmadita al respaldo de la silla con tanta fuerza que la silla crujió en señal de protesta. Fue entonces cuando Harry notó que Hagrid sostenía algo en la otra mano. Era un gallo. Cantó con fuerza en señal de protesta, moviéndose nerviosamente en la mano de Hagrid, del tamaño de una sartén. Fox trinó desde su percha, sus ojos inteligentes observando al gallo con interés. Atrapé a ese gallo. Hagrid le presentó el pájaro, ajeno a los esfuerzos del gallo por zafarse de su agarre. Ya veo, Hagrid, dijo Dumbledore, sonriendo. Déjalo aquí, por favor. En cuanto Hagrid abrió la mano, el gallo salió disparado, alejándose lo más posible del imponente guardabosques. A Dumbledore no parecía importarle en absoluto tener un gallo asustado y frenético correteando por su oficina. El basilisco solo huye del canto del gallo,
que le resulta fatal. Las palabras del libro volvieron a la mente de Harry. Miró a Dumbledore y vio sus ojos azules brillar tras sus gafas de media luna. El director pretendía encontrar la cámara y abatir al poderoso basilisco con este gallo. Era simple, pero ingenioso. Por eso Dumbledore necesitaba la capa. Quería evadir al basilisco y a Draco, y a la vez ocultar al gallo. Todo tenía sentido. Ha sido de gran ayuda, Hagrid. Dumbledore tuvo que levantar la voz para hacerse oír por encima del constante canto del gallo. Hagrid se hinchó ligeramente ante el cumplido. Fue un placer ayudar, señor. Espero que no haya sido mucha molestia. Nada, no podría soportarlo, dijo Hagrid encogiéndose de hombros. Si tenía alguna curiosidad sobre por qué el director quería un gallo en su despacho a altas horas de la noche, la disimulaba bien. Hagrid actuaba como si fuera una petición perfectamente normal de Dumbledore. Te lo devolveré por la mañana, prometió Dumbledore. Muy bien, señor. Hagrid palmeó la silla de Harry, que volvió a crujir por la fuerza. Buenas noches entonces. Buenas noches, Hagrid, saludó Dumbledore cálidamente. Buenas noches. Harry observó a Hagrid agacharse bajo el marco de la puerta y salir de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. El gallo cantó con fuerza, sobresaltando a Harry. Bajó la vista y vio que estaba debajo de su asiento. Abrió el pico para, sin duda, cantar de nuevo, pero no emitió ningún sonido. Confundido, Harry levantó la vista y vio que Dumbledore tenía la varita desenvainada. Sobresaltado por el silencio, el gallo abrió el pico una y otra vez intentando cantar, pero no salió nada. De repente, se deslizó al suelo, donde se quedó inmóvil. Satisfecho, Dumbledore enfundó su varita. Eso está mucho mejor. Fox trinó en señal de acuerdo. Supongo que ya sabes a dónde voy. Lo haré, respondió Harry. Vas a la cámara. Lo soy, confirmó Dumbledore. Creo que es mi responsabilidad detener esta amenaza. Rodeó el escritorio. Juré proteger esta escuela y a sus estudiantes. Les fallé hace 50 años y no volveré a fallarles. Levantó al gallo inconsciente, acunándolo en sus brazos antes de colocarlo con cuidado sobre el escritorio. Sin embargo, me temo que no puedo ir solo, terminó Dumbledore con tristeza. ¿Qué quieres decir? Harry sintió un nudo de nervios en el estómago. Creo que solo un hablante de Parcel podrá acceder a la cámara, suspiró Dumbledore, volviéndose hacia Harry. Había tristeza brillando en sus ojos azules. Por eso la cámara apenas ha sido tocada desde que Salazar la construyó. Me necesita, comprendió con tristeza. Harry no quería saber nada de esto. Le había contado a Dumbledore todo lo que el director necesitaba para detener esta amenaza. Esperaba que su parte en esto terminara una vez que le entregara la nota. Este era el deber de Dumbledore, no de Harry. Puedes decir que no, Harry. Las suaves palabras de Dumbledore interrumpieron sus reflexiones. Nadie te menospreciaría si lo hicieras. Se frotó los ojos con cansancio. Ya has hecho demasiado. Has soportado una enorme presión y dolor. Es injusto pedirte más. No puedo decir que no, pensó aturdido. Harry era el único que podía acceder a la cámara. Solo él podía llevar a Dumbledore a enfrentarse al monstruo de Salazar en la Cámara de los Secretos. Esa fría comprensión lo entumeció por dentro. Le gustara o no, Harry era parte de esto. Su destino estaba entrelazado con estos ataques. Sus sueños con la sombra de Voldemort lo confirmaban. No era justo, pero sabía lo que tenía que hacer. Harry asintió con fuerza al director. Gracias, Harry. Los ojos de Dumbledore brillaron. Agradezco tu confianza. Garabateó algo en un pergamino. ¿Estás listo? Lo estoy, dijo Harry tras una breve pausa. Estoy tan preparado como nunca, añadió en silencio. No estaba del todo seguro de cómo uno podía siquiera prepararse para algo así. Se dirigían a una cámara secreta creada por el famoso mago Salazar Slytherin. Ya era el hogar de un poderoso basilisco, quién sabe qué otra magia oscura o criaturas acechaban allí. Bien, dijo Dumbledore enrollando el pergamino y llevándoselo a Fox. Le susurró algo antes de atar el pergamino a la pata del fénix. El ave trinó una vez, antes de desaparecer en un destello brillante. No tenemos mucho tiempo y debemos actuar con rapidez.
rodeó el escritorio y se dirigió a la salida antes de detenerse de repente. No olvides el gallo, Harry. Harry miró el gallo inconsciente sobre el escritorio del director. Lo recogió con cuidado y lo siguió fuera de su despacho. Para cualquiera que los hubiera visto, habría sido una escena divertida. Harry y el director en el baño de chicas mientras el primero sostenía un gallo inconsciente. Si la situación no hubiera sido tan grave, incluso se habría reído. Harry miró al gallo. Pensar que ese pequeño y molesto pájaro podría ser la ruina del rey de las serpientes. Debían ambos intentar encontrar la entrada oculta que los llevaría a las profundidades del colegio, a la infame cámara de los secretos. El fantasma que rondaba este baño, Myrtle la Llorona, no aparecía por ningún lado. Así que Harry y Dumbledore se quedaron solos buscando cualquier pista que pudiera revelar la ubicación de la cámara. ¿Sabes qué era esta habitación antes de ser un baño de chicas? Harry miraba los lavabos. Sabía que no podía haber sido un baño cuando Salazar construyó la entrada a su cámara aquí, siglos atrás. No tengo ni la menor idea, respondió Dumbledore. Estaba junto a los puestos, usando su varita para intentar detectar hechizos o protecciones que Salazar o Voldemort podrían haber colocado para disuadir a los visitantes de entrar en la cámara. La puerta se abrió con un crujido. Hola. Se giró sorprendido al ver que era Remus. ¿Lunático? Harry, respondió Remus confundido, mirando alrededor del baño hasta que vio a Dumbledore. Recibí tu carta. Casi como si lo hubieran esperado, Fox apareció de repente en un destello brillante, trinando al posarse sobre los hombros de Dumbledore. Saludó a su familiar con una suave sonrisa y acarició suavemente las plumas de la cabeza del ave. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. Remus le dirigió a Dumbledore una mirada significativa. Le pedí a Remus que nos acompañara, respondió Dumbledore a la pregunta de Harry. Pensé que sería mejor que nos acompañara uno de tus guardianes, Harry. Esa no era la respuesta que Harry esperaba. Parecía que el director iba en serio en sus esfuerzos por empezar de cero y recuperar la confianza de Harry, a la vez que se esforzaba al máximo por no ponerlo en peligro. Puede que no hubiera podido evitar que entrara en la cámara, pero aún así intentaba proteger a Harry trayendo a Remus para que lo cuidara cuando Dumbledore se encargara del basilisco. Esto no es ideal, Remus, admitió Dumbledore con un suspiro. Pero solo Harry puede abrir la cámara de los secretos. Remus frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hablo Parcel, murmuró Harry, retorciéndose en sus zapatos ante la mirada de sorpresa que Remus le dirigió. Un hablante de Parcel, repitió Remus, completamente consternado, mirando a Harry como si nunca lo hubiera visto. No, eso es imposible, negó con la cabeza. Esa habilidad solo se hereda. Remus parecía desesperado al intentar descartarla. Y James y Lily no lo eran. Tienes razón y te equivocas, respondió Dumbledore, abriendo uno de los cubículos y mirando dentro. Es cierto que, en circunstancias normales, la única forma de convertirse en hablante de Parcel es heredando el poder de los padres. Cerró la puerta de uno de los cubículos y se volvió hacia ellos, pero la noche en que Voldemort atacó a Harry, la cicatriz, los ojos de Remus se dirigieron hacia la famosa cicatriz en forma de rayo en la frente de Harry. Precisamente, asintió Dumbledore con tristeza. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó Remus volviéndose hacia Harry. Solo este año. Harry sintió una punzada de culpa por no habérselo contado a Remus, Sirius ni Roxanne. No quería que lo miraran ni lo trataran de forma diferente después de recibirlo en su casa. No estaba seguro de cómo reaccionarían al enterarse de que Harry poseía un raro rasgo mágico asociado desde hacía tiempo con las artes oscuras. Ya veo, Remus sonó decepcionado, antes de volverse hacia Dumbledore, pero seguramente hay otra manera. No, no lo hay. Dumbledore movió la varita con un intrincado dibujo. El Parcel no es un idioma que se puede imitar. Frunció el ceño al ver que su hechizo no revelaba nada. Necesitamos a Harry. Remus parecía estar dándole vueltas a todo. No parecía del todo convencido, pero asintió lentamente. Muy bien, se volvió hacia Dumbledore. ¿En qué puedo ayudar? Mientras Dumbledore le explicaba a Remus en que necesitaba ayuda,
Harry continuó su tarea de examinar los lavabos con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarlos a localizar la posible entrada a la cámara de los secretos. Todo este tiempo en el baño de chicas, rió Remus, divertido ante la idea. Había llegado al otro lado del baño y estaba haciendo su parte para encontrar alguna protección o hechizo que camuflara la cámara. Este no siempre fue un baño de chicas, le recordó Dumbledore. Cierto, asintió Remus, pero aún así es bastante gracioso saber que la infame cámara de Salazar se encontraría aquí. Volvió a reír entre dientes, estoy seguro de que Salazar se está revolviendo en su tumba. Harry tampoco pudo evitar sonreír al imaginar a Salazar dándose cuenta de que la cámara que construyó para albergar su legado ahora estaba debajo de un baño. Desde luego, no le haría ninguna gracia. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña serpiente grabada en el grifo. Creo que lo encontré. Bien hecho, Harry, lo elogió Dumbledore. Se inclinó junto a Harry para examinar la serpiente. La acarició con los dedos y murmuró algo en voz baja. Un suave resplandor emanaba de la serpiente. Complacido, Dumbledore se puso de pie. No lo entiendo, Remus estaba de pie detrás de ellos. Si la cámara es anterior a este baño, ¿cómo es que esta serpiente está grabada en el grifo? Fue Voldemort, reveló Dumbledore, retrocediendo un paso. Debió de añadir estas protecciones cuando descubrió la cámara. Remus pareció satisfecho con la respuesta. ¿Y ahora qué hacemos, Harry? Dumbledore se giró hacia él. Creo que ahora necesitaremos tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? Creo que debes decir algún tipo de contraseña en Parcel para poder acceder. ¿Contraseña? Nada demasiado desafiante, le aseguró Dumbledore. De acuerdo, Harry dirigió su atención a la figura de serpiente grabada en el grifo. Abre. Funcionó. Fue fácil. El grifo respondió de inmediato, brillando con una luz blanca brillante, antes de empezar a girar. Los lavabos a su alrededor empezaron a hundirse en una abertura en el suelo, revelando un enorme agujero. Harry se arrastró hasta el borde del agujero y miró hacia abajo para no ver nada más que oscuridad mirándolo. Sin duda, esta es la entrada que Voldemort construyó para facilitar la salida del basilisco, conjeturó Dumbledore. Dudo que así hayan bajado Voldemort o Salazar a la cámara. ¿Entonces hay otra entrada? Harry miró fijamente hacia la enorme oscuridad. Sí, confirmó Dumbledore, pero creo que aprovecharemos mejor el tiempo si seguimos por aquí. Salió del borde del acceso. Apuntó con su varita al oscuro abismo que se extendía debajo. De repente, una luz brillante surgió de la varita de Dumbledore y descendió en espiral hacia la oscuridad, iluminando el abismo antes de alcanzar un fondo donde continuó brillando. Toma mi mano. Harry. Remus se acercó a él. Harry lo hizo. Remus entonces agarró la mano de Dumbledore, y con la otra, el director agarró a Fox. El Fénix trinó antes de batir las alas. Harry se encontró con los pies suspendidos en el aire. Fox los estaba llevando al abismo. No fue un vuelo muy largo. Harry fue el primero en tocar tierra. Al hacerlo, oyó un crujido. Miró hacia abajo y vio cientos, si no miles, de huesos de animales esparcidos por todas partes. Sintió un rugido en el estómago. Bien hecho, Fox. Dumbledore elogió a su familiar. El Fénix trinó como respuesta antes de posarse en el hombro del director. Debemos estar a kilómetros de la escuela. Dumbledore acariciaba la cabeza de Fox. ¡Qué fascinante! Miró a su alrededor, tanta historia intacta. Remus miraba los huesos. Parece que el basilisco no pasa hambre. No, no lo es, dijo Dumbledore mientras caminaba hacia la entrada del túnel. Debemos seguir adelante. Espera, lo interrumpió Remus. Creo que necesitamos un plan. Le puso la mano en el hombro a Harry. Respecto a Harry, en efecto, Dumbledore se detuvo y se volvió hacia ellos. Harry necesita estar protegido y seguro en todo momento. Esa también es una de mis principales preocupaciones, Remus, le aseguró Dumbledore. Con el gallo deberíamos poder acabar con el basilisco rápidamente, señaló el gallo que Harry aún cargaba. También creo que es prudente que Harry se mantenga oculto. Los ojos de Dumbledore brillaron cuando añadió, ¿qué tal si le muestras a Remus la vieja capa de tu padre? ¿Tienes la capa de James? Sí, quiero. Harry le entregó el gallo a Remus para que sacara la capa de invisibilidad de su padre. Se la entregó a Remus,
notando una mirada distante en sus ojos. Tantos recuerdos, dijo Remus con nostalgia pasando los dedos por la tela. Harry hizo nota mental de preguntarle a Remus sobre eso, pero ahora que estaba parado encima de huesos y estaba a punto de enfrentarse a una serpiente gigante no era el momento. Remus le devolvió la capa a Harry. Me alegra que la tengas. Gracias, dijo Harry, guardándose la capa en el bolsillo. Se adentraron en el túnel que los llevaría a la infame cámara de Salazar. No creo que el papel de Harry haya terminado, dijo Dumbledore. ¿Qué quieres decir? Remus no parecía muy contento con eso. Estoy seguro de que volveremos a confiar en sus habilidades con el parcel antes de llegar al final. Espera, Remus se tensó junto a Harry. Alto, le gritó a Dumbledore, que caminaba delante de ellos. Hay algo ahí adelante. Le agarró suavemente el brazo a Harry. Harry se quedó paralizado al instante. Mirando hacia la oscuridad, apenas distinguió la silueta de algo enorme y curvo, que yacía justo al otro lado del túnel, bloqueando su avance. No había forma de que pudieran rodearlo sin alertarlo de su presencia. Instintivamente, Harry levantó al gallo inconsciente para que le sirviera de escudo emplumado. Dumbledore se acercó lentamente. Fawkes permaneció sobre su hombro. La punta de la varita del director brillaba suavemente. Hubo un breve silencio antes de que Dumbledore hablara. Es solo la piel de la criatura. El miedo que Harry sentía en su interior se desvaneció ante la revelación. Se acercó con cautela, con Remus a su lado. La luz de la varita de Dumbledore iluminó una gigantesca piel de serpiente, de un verde intenso, que se enroscaba en el suelo del túnel. Remus silbó en señal de agradecimiento. Sí, asintió Dumbledore sombríamente, es el rey de las serpientes. Harry miró al gallo y luego volvió a mirar la piel de serpiente vacía. ¿Este pájaro va a matar a esa cosa? ¿Cómo se esperaba que luchara sin un gallo? Harry decidió que no quería averiguarlo. Viajaron en silencio. Dumbledore seguía al frente, iluminándolos con su varita. Remus se quedó pegado a Harry. No le importaba. De hecho, lo prefería, pues se sentía mucho más seguro con un ático cerca. El túnel giraba y giraba otra vez y parecía no tener fin. Harry ni siquiera estaba seguro de querer que terminara. Una vez que terminara, se enfrentarían al basilisco. Así que, cuando oyó la voz de Dumbledore llamándolos para que pararan, sintió que el miedo se acumulaba en su interior. Ellos estaban aquí. Frente a ellos, había una pared sólida, con dos serpientes entrelazadas talladas, y sus ojos adornados con grandes esmeraldas brillantes. Dumbledore permaneció solemne frente a la pared, observándola con atención con sus ojos azules. Para Harry era evidente lo que debía hacer. Sin embargo, permaneció donde estaba. Tenía la garganta seca. Sentía un doloroso nudo en el estómago. Remus apretó el hombro de Harry, sintiendo su incomodidad. Soltó un suspiro y siguió adelante, sabiendo lo que tenía que hacer. Espera, dijo Dumbledore extendiendo la mano para detenerlo. Nuestro plan, dijo, acercándose a Harry mientras apuntaba al gallo con su varita. Luego le explicó el hechizo que lo reviviría. Harry practicó el conjuro y el movimiento de varita, y tras su séptimo intento, Dumbledore declaró que Harry estaba listo. Remus entonces sacó la capa y se la echó encima a Harry. Se sintió algo más seguro con la capa puesta. Su mirada me matará. Dumbledore y Remus estaban hablando en voz baja consigo mismos finalizando sus propios planes para afrontar lo que iban a enfrentar en la cámara. La atención de Harry estaba en las dos serpientes de piedra que custodiaban la entrada. Al terminar, Dumbledore se volvió hacia su fiel Fawkes, susurrándole a su familiar. El inteligente Fénix parecía haber recibido sus propias instrucciones. Fawkes inclinó la cabeza y voló del hombro de Dumbledore antes de desaparecer en un destello brillante. ¿Listo, Harry? Dumbledore se giró hacia él. Él asintió con fuerza. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no podían verlo. Yo soy. Harry sintió que el corazón le latía con fuerza en las costillas. Se acercó a las serpientes de piedra, lamiéndose los labios. Se estabilizó. Abre. Las serpientes se separaron al agrietarse la pared, y las mitades se deslizaron suavemente hasta perderse de vista. Dumbledore se giró hacia donde estaba Harry, su rostro era estoico y sus ojos azules estaban alerta.
Levantó su varita y entró en la cámara de los secretos. Remus estaba a su lado y, tras una breve pausa, Harry lo siguió. Se encontraban al final de una cámara alargada y tenuemente iluminada. Unos imponentes pilares de piedra, entrelazados con más serpientes talladas, se alzaban para sostener un techo perdido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través de la extraña pinambre verdosa que llenaba el lugar. Solo el silencio recibió a los intrusos. Dumbledore y Remus giraban constantemente, buscando cualquier señal o indicio del basilisco. Sus varitas estaban listas, lanzando largas miradas a las altas columnas y los rincones oscuros, casi esperando que el basilisco estuviera acechando allí. Cuando estuvieron satisfechos, no lo estaban, y avanzaron lentamente. Harry había tenido miedo cuando él y sus amigos fueron en busca de la piedra el año pasado. Su breve encuentro con Fluffy había sido aterrador, al igual que la habitación en llamas que casi los quemó vivos, o su peligrosa pelea con el troll, pero a pesar de todo, la adrenalina de Harry y su tenaz voluntad de ganarle a Voldemort la piedra habían mantenido su miedo a raya, pero no ahora. El miedo le apretaba el corazón como garras frías. Su respiración era entrecortada y temblorosa. Sus manos estaban húmedas de sudor. Apretaba con fuerza el preciado gallo. Sentía la mirada vacía de las serpientes de piedra siguiendo sus movimientos. La acechante amenaza del basilisco le ponía los nervios de punta. Salazar en persona, suspiró Dumbledore con una voz de silencioso asombro. Harry esperaba con ansias ver que había captado la atención del director. Al llegar al último par de pilares, una estatua tan alta como la propia cámara apareció imponente, apoyada contra la pared del fondo. Tuvo que estirar el cuello para contemplar el rostro gigantesco, era antiguo y monástico, con una barba larga y rala que le llegaba casi hasta la parte inferior de la amplia túnica de piedra del mago, donde dos enormes pies grises se alzaban sobre el liso suelo de la cámara. Entre los pies de piedra, Harry vio al culpable de los ataques, Draco Malfoy. Remus y Dumbledore se apresuraron hacia el Slytherin de segundo año, pero los pies de Harry permanecieron tercamente clavados en el suelo. Su mirada se encontró con la mirada vacía de Salazar Slytherin. No está petrificado, dijo Remus arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Draco Malfoy. Hay algo más aquí. Levantó un libro de cuero viejo y gastado que parecía haber tenido días mejores. Está en una especie de coma inducido mágicamente, dijo Dumbledore, poniéndose de pie, con la varita lista. Remus dejó caer el libro y sacó su varita. Muy bien, Dumbledore, dijo una suave voz desde las sombras. Harry casi dejó caer el gallo, sobresaltado por la repentina voz. Retrocedió unos pasos con cautela, buscando con la mirada la voz familiar, pero solo vio oscuridad. Cuando su espalda chocó con una de las serpientes de piedra, la rodeó de inmediato, colocándola entre él y los demás. Se apoyó en la estatua y reprimió un suspiro, sin querer hacer ruido. La varita de Dumbledore emitió una brillante descarga de luz que atravesó la oscuridad, revelando la fuente de la voz. Un chico alto y de cabello negro se acercaba al director y a Remus. Parecía más una sombra que una persona viva, con sus contornos borrosos. Tom, saludó Dumbledore a la sombra con voz fría. ¿Tom Riddle? Harry no lo entendía. Tras visitar la sala de trofeos con Dumbledore, Harry tuvo la inexplicable sospecha de que Voldemort estaba involucrado. Sin embargo, ver una versión más joven del Señor Oscuro no tenía sentido. ¿Cómo era posible? Se asomó por encima de la estatua, controlando la respiración, con la esperanza de que no lo detectaran. La sombra de Tom Riddle respondió con una mueca de desprecio, antes de inclinar la cabeza. Al acercarse al cuerpo de Draco Malfoy, una extraña luz en forma de embudo apareció, uniéndolos. La luz del lado de Draco se atenuaba, mientras que la del lado de Tom se oscurecía, y al hacerlo, la sombra de Tom Riddle se definía con mayor claridad. ¿Qué has hecho? He asegurado mi inmortalidad, respondió Tom con franqueza. Sus pálidos labios formaron una sonrisa tensa. Su mirada se volvió hacia Remus, quien aún no había dicho nada. Le dirigió una mirada aburrida, con los ojos fijos en la varita que Remus sostenía. Eso no te servirá de nada aquí. Remus se puso rígido ante las palabras de Tom. ¿Qué eres? Hizo un gesto a Dumbledore. ¿Quieres que se lo explique o lo hago yo?
Este es Tom Riddle. Los ojos de Dumbledore nunca abandonaron la sombra, pero el mundo lo conoce como Voldemort. Lord Voldemort soltó una carcajada, una risa maniática y sibilante que estremeció a Harry. El hombre se irguió, parecía más divertido que amenazador. No parece sorprendido. Sabía que había magia oscura y repugnante involucrada, respondió Dumbledore lentamente, que ningún estudiante de segundo año sería capaz de lograr solo. Muy bien, se burló la sombra de Dumbledore. Es cierto, lo guié cuando lo necesité. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. El chico tonto me buscó. Empezó queriendo encontrar la manera de resolver un problema que tenía. ¿Y qué problema era ese? La voz de Dumbledore era dura. Harry Potter. Se le cortó la respiración al oír la fría voz que decía su nombre. Harry intentó calmar los latidos de su corazón. Como puedes imaginar, estaba más que dispuesto a complacerte. Señaló a Draco. Comprendió el precio de su venganza y lo aceptó de buen grado. Hizo una pausa, pero cuando se enteró del basilisco, ya no se trataba solo de su venganza, quería desatarla, quería continuar donde yo la dejé hace tantos años. Has perdido, viejo, se burló Tom. Mi reinado está a punto de comenzar de nuevo. Hoy no, Tom. La varita de Dumbledore disparó un destello naranja brillante hacia la sombra de Tom Riddle. Una varita apareció en la mano de Riddle, y con un movimiento lento desvió el hechizo de Dumbledore, haciendo que se estrellara contra la pared detrás de él, haciendo explotar pedazos de piedra y formando una gran nube de polvo. Tom levantó la varita. El chico ya no la necesita. Luego se giró hacia el rostro pétreo de Salazar Slytherin. Háblame. Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts. La gigantesca cara de piedra de Slytherin se movía. Sobresaltados, Dumbledore y Remus retrocedieron justo cuando la boca se abría, haciéndose cada vez más grande hasta formar un enorme agujero negro. Harry inmediatamente miró al gallo que tenía en brazos y lo puso cuidadosamente en el suelo para poder recuperar su varita. Algo enorme golpeó el suelo de piedra de la cámara, haciendo que temblara. Harry oyó los gritos de Remus y Dumbledore, pero no miró. Oyó las carcajadas de Lord Voldemort, instando al basilisco en Parcel a matarlos. Apuntó su varita hacia el gallo. Harry no se giró cuando escuchó la voz fría y mortal que respondió a la orden de su amo. Respiró hondo y recitó el hechizo que Dumbledore le había enseñado. Un brillo blanco brilló en la punta de su varita, el pecho del gallo se elevó al abrir los ojos. Adaptado a la oscuridad de la cámara, saltó, sobresaltado por los fuertes ruidos. No, siseó Harry intentando agarrar al gallo, pero éste lo esquivó. Salió corriendo de detrás de la estatua de piedra, pero no cantó. Si la sombra de Tom Riddle lo veía, su plan se arruinaba. De repente, se oyó el sonido de la música. Al instante, reconfortó a Harry, calmando sus nervios y apaciguando su miedo. Se arriesgó a mirar hacia arriba y vio que Fox había aparecido en un destello brillante sobre el basilisco. No queriendo arriesgarse a ser atrapado ni por el basilisco ni por Voldemort, Harry se dio la vuelta, pero lo que sus ojos no le decían, sus oídos sí. Podía oír los gritos de Voldemort y los lastimeros gemidos del basilisco. Mirando las sombras en la pared, Harry vio a Fox picoteando los ojos del rey de las serpientes con sus afiladas garras. Harry apartó la mirada. Se le encogió el corazón al ver al gallo escabullirse, ajeno a los peligros de la cámara, sin importarle si lo veían o no. Aún así, no cantó. No podía creer que fuera el mismo pájaro que en el despacho de Dumbledore no se callaba. Apuntó con su varita al gallo, esperando que asustarlo lo obligara a cantar. Fox trinaba arriba, triunfante tras cegar al basilisco. El fénix voló perezosamente hacia donde se escondía Harry. No, Fox, Harry quiso gritar. Si la sombra de Voldemort seguía a Fox, vería al gallo y lo mataría. Fox trinó con fuerza, batiendo sus brillantes alas. Fue entonces cuando cantó el gallo. Un gemido fuerte y atronador llenó repentinamente la cámara. Era un ruido insoportable que hizo que Harry se tapara los oídos, pero el sonido aún se filtraba. El chillido agonizante del basilisco hizo que el pecho de Harry se oprimiera, sintiendo como si lo estuvieran apuñalando con 1000 agujas. Un golpe sordo y pesado siguió,
sacudiendo el suelo de la cámara, y luego se hizo el silencio. Harry miró alrededor de la estatua y vio el cuerpo, aún gigantesco y enroscado, del rey de las serpientes. Estaba muerto. Fawkes aterrizó en la estatua tras la que Harry se escondía. Sus inteligentes ojos oscuros miraban directamente hacia donde Harry estaba agachado, bajo la capa de invisibilidad. No, la voz de Voldemort era ensordecedora. Las rocas del techo empezaron a desplomarse. Los enterraré a todos. Una gran roca se estrelló contra dos de los pilares, a pocos metros de Harry, escupiendo piedras y polvo. Harry, instintivamente, saltó hacia atrás. Se aferró a la capa con fuerza, para no ser descubierto por la aún muy peligrosa sombra de Voldemort. Miró y vio que Dumbledore y Voldemort luchaban. Un brillante despliegue de hechizos se estaba convocando entre los dos poderosos magos. La oscura cámara se llenó de destellos de color, como un espectáculo de fuegos artificiales, mientras lanzaban hechizos y maldiciones. Era un espectáculo fascinante, presenciar el poder puro de la magia que estos dos dominaban en su, ni siquiera podía empezar a describir o nombrar la plétora de hechizos en exhibición. Notó que, como sombra, los hechizos de Dumbledore apenas parecían afectarle. Cada vez que alcanzaba la sombra de Tom Riddle, ésta desaparecía durante un instante o dos antes de rehacerse de nuevo en humo. Algo la mantenía ilesa o la protegía de perecer por completo con la varita de Dumbledore. La sombra simplemente aparecía y reaparecía. Debía de ser algún tipo de magia oscura. El trino de Fawkes sacó a Harry de su aturdimiento. Apartando la vista del duelo, empezó a buscar a Remus, pero no lo encontró. Solo veía a Dumbledore y Voldemort bombardeándose con hechizos. La preocupación lo invadió. ¿Dónde está? Intentó no entrar en pánico. ¿Había llegado Harry demasiado tarde? ¿Acaso el basilisco había puesto sus ojos en Remus antes de que el maldito gallo pudiera cantar? Intentó reprimir esos pensamientos, pero se negaron a ser ignorados. Remus había sido alcanzado por un hechizo de Voldemort. No había podido esquivar las rocas que caían. Cada uno era como un martilazo en el pecho de Harry. Se movía con cuidado entre los pilares de piedra, consciente de la peligrosa y asombrosa magia que se intercambiaba entre Voldemort y Dumbledore. Fawkes estaba volando en círculos sobre Harry. Remus, susurró, medio siseó. Incluso con el duelo en marcha entre Voldemort y Dumbledore, no quería arriesgarse a que Voldemort lo oyera. Fawkes dejó a Harry, gorjeando mientras volaba hacia la imponente piedra de Salazar Slytherin. Harry lo siguió, creyendo que Fawkes intentaba guiarlo. Al apartar una de las grandes piedras que habían caído del techo, Harry vio el cuerpo desplomado del lunático. El corazón le dio un vuelco y corrió hacia Remus tan rápido como pudo sin tropezar con la capa. Harry cayó de rodillas. «Lunático», susurró, pero no hubo respuesta. «No», dijo Harry, negando con la cabeza. Remus no podía estar muerto. Se negaba a creerlo. Harry parpadeó para contener las lágrimas. Sintió un nudo de frío en la garganta. Remus se movió, gimiendo suavemente. Estaba vivo. Harry tuvo que morderse la mejilla para no vitorear. Miró hacia donde Fawkes acababa de estar y vio que el Fénix se había ido volando. Planeaba hacia donde Dumbledore y Voldemort seguían intercambiando una serie de hechizos letales. El director acababa de golpear a Tom Riddle con una luz púrpura de algún hechizo que Harry desconocía. Hizo que la sombra se desvaneciera, pero en cuestión de segundos, regresó, sonriendo. ¿Cómo se supone que van a detener esto? Harry vio una tenue luz que se arrastraba tras Voldemort. La siguió, llevándolo hasta donde estaba Draco, pero la luz no provenía de Draco como él suponía, sino del libro. Fue silenciosamente hacia donde estaba Draco, solo para darse cuenta de que la luz no estaba conectada con Draco, sino con el libro. Un libro encuadernado en cuero, viejo y desgastado. Harry lo recogió con cuidado, aliviado al ver que no le pasaba nada al tocarlo. Miró a su alrededor y vio que Voldemort no se había dado cuenta. Esta era la fuente de la sombra de Voldemort. Harry ahora tenía que descubrir cómo destruirla. Al observar la cámara, la mirada de Harry se posó en el basilisco muerto. Recordó haber leído sobre lo poderosos, venenosos y mágicamente potentes que eran los colmillos de basilisco. ¿Pero funcionaría en un libro? Harry no tenía ni idea,
pero parecía un artefacto mágico y oscuro. Corrió hacia, cansado, viejo, rió la sombra de Voldemort. Era casi completamente corporal. Los bordes borrosos casi habían desaparecido. Agarrando el libro con una mano y asegurándose de que su capa lo cubriera con la otra, corrió hacia el basilisco, donde lo estrelló contra sus afilados y poderosos dientes. Retiró las manos para evitar cortarse. Los dientes destrozaron el libro, que empezó a sangrar tinta a torrentes. La sombra giró. La incredulidad se dibujó en el apuesto rostro de Tom Riddle. Entonces, empezó a convulsionar, retorcerse y agitarse. Un grito estridente, espantoso y penetrante llenó la cámara, hasta que, de repente, la sombra desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Harry estaba a punto de acercarse a Dumbledore para asegurarse de que el director estuviera bien cuando ocurrió. Gritó de dolor, sintiendo como si unas garras invisibles intentaran abrirle la cicatriz. La cámara de los secretos desapareció. Se encontró una vez más frente al espejo de Ouis. Al mirarse en el cristal encantado, Harry no vio su reflejo, sino la pálida figura de Lord Voldemort. Sus ojos rojos brillaban con malicia. Somos uno. El dolor recorrió la cicatriz de Harry. La tapó con la mano en un vano intento de detener la embestida. Tu cuerpo servirá como mi vehículo para regresar a tu mundo. No, gritó Harry desafiante. No iba a dejar que ganara. Nuestros destinos están unidos, reveló la sombra. Eso es imposible. La magia ancestral nos ha unido por la sangre. La sombra ignoró a Harry. Mi alma sacrificada, mi inmortalidad asegurada. Mi legado debe ser preservado. Extendió la mano hacia Harry, y para su horror, la mano de Voldemort atravesó el cristal del espejo de Ouis. Harry retrocedió y vio cómo Voldemort salía completamente del espejo. No seré derrotado. Se abalanzó sobre Harry, transformándose en una enorme serpiente, con ojos que brillaban como rubíes. Harry intentó saltar fuera de su alcance, pero su cola lo hizo tropezar. Aprovechó la oportunidad para atacar, envolviéndose en las piernas de Harry para evitar que escapara. Su cuerpo se enroscó lentamente alrededor de Harry, apretando mientras se deslizaba, le costaba respirar. Estaba hundido contra la serpiente. Vio manchas blancas aparecer en su visión. Respiró hondo. Era doloroso, como si saliera del agua después de estar bajo el agua. Levantó a Harry para que pudiera mirarlo a la altura de sus ojos. Abriendo la boca, mostró sus afilados colmillos. La destrucción de tu alma me salvará. Sus colmillos se clavaron profundamente en el brazo de Harry. Harry gritó. Sintió como si un ácido corriera por sus venas. La cabeza le daba vueltas. Las imágenes comenzaron a asaltar su mente. Vio una gran puerta negra. Estaba entre sólidas paredes de roca que parecían estar enterradas en las profundidades. Había una luz dorada centelleante antes de que la oscuridad la apagara. Un rugido atronador siguió, mientras un dragón gigantesco avanzaba pesadamente, bloqueando la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Harry y abrió sus enormes fauces, lanzando una columna de llamas. Entonces Harry se encontró en una casa destartalada, dentro de una habitación que parecía haber estado en constante deterioro durante décadas. En el centro de la habitación había un gran agujero. Alrededor del agujero, yacían 3 cuerpos sin rostro. Miró hacia el interior del agujero y vio un abismo increíblemente profundo. Una serie de luces se dispararon desde el vacío hacia Harry y, cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que no eran luces, sino fantasmas. Harry flotaba sobre un océano embravecido. Las olas se estrellaban contra los erosionados acantilados. Al observar con atención, notó que una cueva había sido excavada en los acantilados. Un destello carmesí lo impulsó a adentrarse más en la cueva. Se encontró en una isla, rodeado por un enorme lago lleno de sangre. Manos de hueso y carne en descomposición irrumpieron en la superficie del lago, arañando, agarrando e intentando arrastrar a Harry hacia la tumba acuática. Ahora, Harry estaba en una habitación enorme. Nunca había visto una tan grande. El techo se elevaba sobre su cabeza. Montañas se alzaban del suelo a su alrededor. De repente, se oyó un agudo canto. Levantó la vista y vio un cuervo volando en círculos sobre su cabeza. Llevaba algo entre las garras. El objeto brillaba a la luz.
El cuervo descendió hacia Harry, graznando con fuerza, dejando caer lo que tenía entre las garras. Un grito agudo trajo a Harry de vuelta a su lucha con la serpiente. Su cuerpo se aflojó repentinamente, permitiendo que Harry se soltara. La serpiente chillaba de dolor. Salía humo de su boca, sus colmillos se disolvían. Imposible, chilló. Te he conquistado. El cuerpo de la serpiente empezó a disolverse en humo. Me has robado mis secretos. Entró en pánico y bajó la vista para ver que casi todo su cuerpo había desaparecido. Mi inmortalidad, gritó antes de quedar en silencio al convertirse en una nube de humo. Harry estaba solo. Intentaba comprender las palabras de las serpientes y la serie de imágenes aleatorias que inundaban su mente. Cuando lo vio, el espejo de Ouist seguía intacto. Se acercó lentamente, su cuerpo estaba dolorido y su respiración aún era entrecortada por la serpiente. Al acercarse, se vio a sí mismo, tendido en el suelo de la cámara de los secretos. Remus y Dumbledore estaban agachados junto a él tratando de reanimarlo. Despierta, Harry, le instó Remus con el miedo impregnado en su voz. Dumbledore estaba murmurando algún tipo de hechizo, con la punta de su varita sobre el pecho de Harry. Harry tocó el cristal del espejo, se onduló, comprendió que ese debía ser el camino de regreso. No le gustaba, pero ¿qué otra opción tenía? Respiró hondo y se metió en el espejo. Estaba envuelto por la oscuridad. Capítulo 24. Consecuencias, y eso fue lo que pasó. Harry terminó de recitar su relato de su tiempo en la cámara secreta con Remus y Dumbledore ante un público silencioso. Miró a sus 5 amigos y vio diversas reacciones en sus rostros. Teodoro era tranquilo y pensativo. Nunca demostraba lo que pensaba o sentía. Cuando Teodoro permanecía impasible, Neville experimentaba una oulide de emociones a lo largo de la historia: miedo, nerviosismo, asombro, felicidad y alivio al terminar. El rechoncho Gryffindor parecía agotado, como si acabara de vivir la historia en persona. Los ojos de Tracy estaban abiertos como platos desde el clímax de la historia y aún no habían cambiado, incluso después de que ésta terminara. Su expresión era una mezcla de aprensión y admiración por lo que Harry había logrado sin ellos. Hermione se mordía el labio inferior. El Gryffindor estaba pálido. Quizás se debía a que aún estaba un poco mareado desde que se recuperó de la petrificación. Aunque se sentía algo cansada e indispuesta, parecía estar asimilando su relato de los sucesos ocurridos en la Cámara de los Secretos. Daphne no mostraba ninguna señal de fatiga. Había permanecido erguida y alerta desde el principio de la historia, animándose con cada mención. Sin duda, estaba archivando la información útil que había extraído de ella para preguntar o consultarla más tarde. ¿Entonces la cámara es real? Teodoro fue el primero en hablar. Un tono lleno de asombro, pues el Slytherin, amante de la historia de la magia, no pudo ocultar su interés por la existencia de un lugar legendario en Hogwarts. ¿Eso es lo principal que sacas de esto, Nat? Incluso recuperándose recientemente de su estado de terror, Daphne y Theo volvieron a deslizarse de forma aterradora a una de sus innumerables filas sin pestañear. Es como si nunca te hubieras ido, respondió Theo secamente, ofreciéndole una sonrisa cuando ella lo fulminó con la mirada, antes de volverse hacia Harry. ¿Crees que podrías llevarnos? Hermione se abalanzó sobre la idea. Ah, sí, rebosante de emoción, sería maravilloso recorrer la cámara y estudiar lo que dejó Salazar. Teodoro asintió con la cabeza con entusiasmo. Exactamente, piensa en lo que podríamos aprender. ¿Cómo es que después de que Harry admitiera haber luchado contra la sombra de quien tú sabes y un basilisco, solo pueden pensar en estudiar la cámara? Bromeó Tracy, intercambiando una sonrisa con una Daphne divertida. Había recuperado energías desde que se reunió con su mejor amiga Daphne y Hermione. Harry se alegró de ver que había superado su depresión. No podía culparla por haber caído en ella, perdiendo a sus 2 mejores amigos. Él, Neville y Theo intentaron estar ahí para ella, pero no pudieron reemplazar a Daphne ni a Hermione. Después de que haya pasado una cantidad respetable de tiempo, se recuperó Teodoro, luciendo tímido al igual que Hermione, antes de que los dos compartieran una mirada de culpabilidad entre ellos. Claro, dijo Tracy sonriendo.
Siempre disfrutaba tomándose el pelo con esos dos. Daphne se aclaró la garganta. Creo que hay cosas más importantes que discutir que planificar futuras visitas a la cámara. Su mirada se fijó en la de Harry. ¿Cómo estuvo Tom Riddle allí? El libro, recordó Neville. Estaba saliendo del libro. ¿Cómo es posible? Daphne frunció el ceño, incapaz de ocultar su frustración por no poder resolver el misterio. ¿Qué sugirió Dumbledore?, preguntó Theodore. Harry negó con la cabeza. Dumbledore no lo sabía. ¿No lo sabías?, repitió Daphne. ¿O no lo dijiste? Hermione soltó un jadeo. El director no le ocultaría eso a Harry. Parecía tomarse a pecho la acusación de Daphne sobre el director. Sí, lo haría, dijo Harry en voz baja. Sabiéndolo, tenía la atención de sus amigos. La reunión que tuvo con Dumbledore, lunático, Sirius y Roxanne Gringres aún estaba fresca en su mente, aunque había ocurrido hacía más de 2 días, justo después de derrotar al basilisco y acabar con la sombra de Tom Riddle. Los padres de Gringres los habían estado esperando en el despacho del director cuando regresaron de la cámara. Habían estado preocupados y frustrados a partes iguales con Dumbledore por involucrar a Harry. Aún recordaba el abrazo fuerte pero cariñoso que Roxanne le había dado cuando pisó por primera vez la habitación del director. Podía sentir el miedo y la preocupación que la consumían al pensar que algo le pasaría. Con todo lo que había vivido en la cámara, fue el abrazo maternal de Roxanne lo que finalmente le aseguró que estaba a salvo y bien. Ella fue quien le administró la primera ronda de hechizos curativos a Harry para tratar las heridas leves que había sufrido en la cámara. Fue ella quien estuvo pegada a su lado con lunático vigilándolo durante su estancia en la oficina del director. Una cosa era decir que ella y su familia lo querían, y esa confesión no había sorprendido y significado mucho. Sin embargo, no fue hasta que lo experimentó que estuvo completamente seguro. Ya no había duda. ¿No hizo algo similar con la piedra?, interrumpió Tracy en el recuerdo de Harry. Eso fue diferente, balbuceó Hermione. Estaba claramente dividida tras escuchar los acertados argumentos de su amiga con su instintiva necesidad de confiar en las figuras de autoridad. Igual de peligroso, añadió Theodore con gravedad. Y ambos incluían al señor oscuro. ¿Dijo algo?, preguntó Neville. Esto y aquello. Harry se encogió de hombros al ver la decepción en los rostros de sus amigos, pero no quería aburrirlos contándoles una reunión bastante decepcionante que tuvo con el director. Tenía ideas y teorías, pero no estaba dispuesto a compartirlas. Pensé que se suponía que debía ser más abierto contigo, señaló Tracy. Lo era, afirmó Harry. Estoy segura de que si estuviera seguro de una de sus teorías, las habría compartido, ofreció Hermione, tratando de encontrar alguna explicación para el comportamiento distante del director. Quizás, Harry no estaba convencido. Después de todo el progreso que había hecho con el director, había pensado en algo similar a lo que había pensado Hermione, pero ahora no estaba tan seguro. Quería darle al director el beneficio de la duda, y estaba seguro de que Dumbledore tenía ideas. Sin embargo, el director no le daba ninguna. Todo era aún más frustrante cuando Dumbledore intentaba que Harry recordara el incidente que tuvo lugar después de que el gallo matara al basilisco. Fue entonces cuando la memoria de Harry se volvió borrosa. No podía recordar lo que pasó entonces, solo fragmentos fragmentados aquí y allá. Recordó sus manos cubiertas de tinta, colmillos afilados y un libro viejo y roto. Lo siguiente que recordó fue despertar en las frías y húmedas piedras de la Cámara de los Secretos. Un Dumbledore aliviado se cernía sobre él. Lunático también estaba a su lado, agarrando el brazo de Harry, con los ojos rojos y el rostro magullado, pero la sonrisa que le dedicó fue la más radiante que Harry le había visto jamás. Cuando Harry intentaba recordar lo que había sucedido entre esos dos recuerdos sólidos, solo veía imágenes fragmentadas de lugares y cosas que no reconocía ni entendía. Cualquier tiempo considerable que se concentrara en ello le provocaba un ligero dolor que brotaba de su cicatriz mientras las imágenes se desvanecían. Acosar, parpadeó, vio a 5 amigos preocupados observándolo. Se dio cuenta de que se había desviado durante la conversación y que lo habían pillado. Intentó recuperarse con una leve sonrisa, pero los demás no se dejaron engañar.
¿Qué pasa, Harry?, preguntó Hermione con voz preocupada. Nada, mintió Harry, sabiendo que los demás no le creían, pero por suerte no insistieron. Al menos ahora no, se corrigió, sabiendo que lo harían más adelante. Bueno, tengo buenas noticias, Daphne cambió de tema acertadamente. Noticias que sin duda alegrarán el día de todos. ¿Te estás transfiriendo? Theodore sonaba esperanzado. Eso provocó una risita entre Tracy y Neville. Hermione solo negó con la cabeza con tristeza, pero no pudo evitar sonreír con asombro. Harry tampoco pudo evitar sonreír. Daphne decidió ignorarlo. El señor Malfoy ha sido destituido como miembro de la Junta de Gobierno de Hogwarts. Por fin, Neville fue el primero en hablar. Su respuesta a la noticia fue algo en lo que todos los amigos estuvieron de acuerdo. ¿Saben quién podría ocupar su lugar? Hermione no pudo ocultar su interés, ya que los gobernadores tenían cierta influencia en Hogwarts. Mi padre, sonrió Daphne con orgullo. Genial, exclamó Harry. No se le ocurría un mejor sustituto. Sabía que Sirius usaría el puesto para mejorar la escuela, no para su propia posición social. Los demás compartieron palabras similares a Harry, ofreciendo sus felicitaciones a Daphne por la noticia. Hay más, la sonrisa de Daphne se tornó traviesa. Han expulsado a Draco. Neville y Theodore intercambiaron sonrisas ante la noticia y se dieron palmadas en las manos para celebrar. Tracy también sonreía radiante al enterarse de que su compañera de Slytherin, que solo había sido grosera y mala con ella desde que fue seleccionada para la casa de Salazar, estaba teniendo un final bastante vergonzoso. La reacción de Hermione fue más cautelosa. Quería creerlo, sobre todo después de que él intentara menospreciarla a cada oportunidad, pero no podía creerlo del todo. Quizás, pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Era una línea de pensamiento que Harry compartía. Quería que fuera cierta. Draco había sido su principal obstáculo desde el primer día. Mientras Harry intentaba transformar Slytherin en una casa mejor, Draco no tenía reparos en representar sus peores rasgos: intolerancia, avaricia y arrogancia. Sin Draco, Harry tenía confianza y esperanza en poder mejorar la casa de forma inconmensurablemente inmediata. ¿Estás segura?, preguntó Hermione con cautela. Daphne asintió. Escuché a mis padres hablar de ello. Disfrutaba cada detalle. Dumbledore no podía permitir que Draco quedara impune tras ser responsable de los ataques. ¿Qué pasa con el trance?, señaló Hermione. Quería atacarnos. Hermione, respondió Daphne enfadada. Quería usar esa cosa en la escuela. Su rostro se suavizó. No debería ser perdonado solo por ser demasiado estúpido para entender con qué poderes se estaba metiendo. Le dio una palmadita a Hermione. Lo siento, se disculpó, pero la intención de Draco es inexcusable. Quería que se abriera la cámara y castigara a quienes consideraba indignos. Tienes razón, coincidió Hermione, aliviada y agradecida de que al Slytherin de segundo año ya no se le permitiera ir a Hogwarts. Y me alegro de que se haya ido. Aquí, corearon los amigos. ¿Qué recuerdas, Harry? Era una pregunta tan simple. Sin embargo, incluso días después de que Dumbledore se la formulara a Harry inmediatamente después del incidente en la Cámara de los Secretos, seguía sin tener una respuesta. Seguía sin poder evocar ningún recuerdo de lo ocurrido desde que mataron al basilisco hasta que despertó en el suelo de la Cámara de los Secretos. Harry tenía mucho que agradecer en ese momento. Hermione y Daphne estaban mejor y de buen humor. Su visita con Tracy, Theodore y Neville había ido genial. Era maravilloso tenerlos a todos juntos de nuevo. Incluso con la felicidad de ver a sus amigos recuperándose y sabiendo que la terrible experiencia en la cámara había terminado con el basilisco muerto y Draco merecidamente castigado por su papel, no podía evitar la frustración de no poder reconstruir todo el tiempo que pasó en la cámara. Lo único que recordaba no era ni siquiera un recuerdo. Era una sensación. Era de terror, una frialdad sofocante que intentaba sofocarlo. Le aterrorizaba. Pensé que te encontraría aquí. Harry levantó la vista y vio al lunático acercándose. ¿Por qué creías que estaría aquí? Él, aquí, estaba a orillas del lago Negro. Estaba sentado bajo uno de los árboles que descansaban a la orilla del lago.
A tu madre le gustaba venir aquí buscando la tranquilidad. Remus tenía una mirada melancólica en sus ojos como solía ocurrir cuando hablaba de los padres de Harry y su tiempo aquí en Hogwarts. ¿Lo hizo? Harry no había oído eso antes. Oh, sí, confirmó Remus, o cuando quería un momento de paz con tu padre. Harry rió entre dientes, sabía lo suficiente sobre sus padres como para saber que no empezaron con buen pie. Por lo que le contaban Remus y Roxanne, parecía que no lo hicieron hasta los últimos años de su estancia en Hogwarts, y que ni siquiera empezaron a salir hasta su último año. ¿Cómo están Daphne y Hermione? Genial, sonrió Harry. Bien, dijo Remus con tono complacido. Intentaré visitarlos mientras esté aquí. ¿Les gustaría? Harry notó la mirada incrédula en el rostro del lunático, pero pensó que era mejor sacar el tema. En cambio, decidió cambiar de tema. ¿Has sabido algo de Dumbledore? No, Remus negó con la cabeza. Ha estado encerrado en su oficina. Si tan solo pudiera recordarlo, dijo Harry frustrado. Conocer el obstáculo de no poder comprender en parte cómo Voldemort sobrevivió todos estos años estaba relacionado con su incapacidad para recordar lo que sucedió durante ese momento crucial en la cámara. Basta ya, reprendió Remus con suavidad. Si no lo recuerdas, no pasa nada. Lo importante es que sobreviviste. Rodeó a Harry con un brazo. Para mí, eso es todo lo que importa. Harry agradeció la sinceridad de Moony, pero no logró contener su creciente enfado. Aunque puedo ayudar. Ya has estado ayudando, Harry, señaló Remus. Mira todo lo que has hecho. Gracias a ti se descubrió la cámara. Y eso, por sí solo, es una victoria considerable. Gracias. Harry encontró consuelo en la sinceridad de Moony. No te castigues por algo que está fuera de tu control, continuó Remus, siéntete orgulloso de lo que hiciste. Lo sé, dijo Harry en voz baja, pero no podía quitarse de encima la irritación que lo atormentaba. Es que, su voz se fue apagando, incapaz de describirlo con claridad. ¿Quieres hacer más? Adivinó Remus, antes de corregir, ¿crees que podrías hacer más? ¿Puedo hacer más? Harry se puso de pie. Si tan solo pudiera recordarlo. Pero no puedes, observó Remus. Oclumancia. Harry miró por encima del hombro y vio una expresión de inquietud en el rostro de Moony ante la idea. La mente es algo poderoso, Harry, suspiró Remus, pero también es muy frágil. Dumbledore es un hábil, incluso los más hábiles cometen errores, lo interrumpió Remus. Pero la información podría valer la pena, argumentó Harry. Eres más importante, replicó Remus con un tono cargado de emoción. Sus ojos azules brillaban de miedo ante lo que Harry no solo sugería, sino que estaba dispuesto a aceptar si eso significaba obtener información. Remus se acercó, apoyando las manos sobre los hombros de Harry para que sus miradas se cruzaran. Encontraremos la manera. Le apretó los hombros. Ya basta de darle vueltas a esto. Había un brillo juguetón en sus ojos mientras la comisura de sus labios comenzaba a levantarse. No estaba dándole vueltas, dijo Harry con ligereza, y una risita le siguió al ver las cejas arqueadas de Moony. De acuerdo, cedió Harry, sintiéndose rejuvenecido por la sonrisa que se dibujó en sus labios. Ya basta. Remus le devolvió la sonrisa. Con aspecto satisfecho, le dio una palmadita en el hombro a Harry. Bien, y luego lo abrazó. Harry se lo devolvió. Se sintió reconfortado por la presencia del lunático, sin saber cómo habría reaccionado a las pruebas de la cámara sin el efecto tranquilizador y las sabias palabras que Remus le había dado. Sabes, en realidad vine aquí para disculparme contigo, dijo Remus abruptamente. ¿Disculparte? Harry no entendió. Sí, confirmó Remus. Por cómo me comporté al enterarme de que hablabas Parcel. Bajó la cabeza. Estuvo mal que me enojara contigo. Se pellizcó el puente de la nariz. No tenía derecho a juzgarte ni a tu decisión de guardarte este secreto. Se hizo el silencio. Harry no sabía cómo responder a la repentina disculpa de Moony. No es un secreto solo cuando se lo ocultamos a nuestros amigos y familiares, reflexionó Remus. Ocultarlo a quienes nos quieren y significan más para nosotros, pensó. Para los demás no es realmente un secreto porque se supone que no nos conocen tan personalmente, tan íntimamente. Me avergoncé con mi reacción, soltó Remus con una risita amarga.
Después de todo lo que he vivido y presenciado en primera persona, debería haber sido comprensivo y comprensivo, sabiendo cómo se percibe el parcel en nuestro mundo. Lo que intento decir es, Remus levantó la vista para encontrarse con los ojos de Harry. Podía ver tensión en la expresión del lunático, sus ojos azules eran cautelosos, parecía estar sufriendo algún tipo de lucha interna. Yo también te he estado ocultando un secreto, Harry. Eso tomó a Harry por sorpresa. Podía saber que, fuera cual fuese el secreto, estaba carcomiendo a Remus. Harry no recordaba haberlo visto tan preocupado antes. Siempre estaba tan tranquilo y sereno, que ver al lunático tan desquiciado le resultaba profundamente preocupante. No tienes que decírmelo, le dijo Harry. No, declinó Remus. Tienes derecho a saberlo. Miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que estuvieran solos. Lo estaban, pero ni siquiera así parecía satisfecho. Sacó su varita y murmuró un hechizo que Harry no había oído antes. Para asegurarnos de que no nos escuchen, respondió Remus a la pregunta no formulada de Harry sobre el hechizo que acababa de usar. Harry, estoy, balbuceó Remus. Esto no es fácil para mí, intentó explicar. Esto no es algo que haya practicado, porque no es algo que haya compartido tan abiertamente. Cerró los ojos y exhaló. Soy un hombre lobo, Harry. Harry se encontró vagando por los pasillos de la mazmorra. Aún se estaba recuperando de la revelación que le había dado su tío. Remus era un hombre lobo. No parecía real, parecía tan absurdo. Harry no quería creerlo. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, menos dudas sentía. Su mente recordaba esos viajes esporádicos que Moony había hecho durante las vacaciones de verano para ver a su familia, una familia que Harry nunca había conocido ni de la que había oído hablar a menos que Moony hiciera uno de sus viajes. Podía recordar lo cansado que estaría Moony al regresar a la mansión Gringres después de unos días. Incluso su nombre, Moony, era una pista no tan sutil de su aflicción. Lo obvio estaba justo delante de él. Pero Harry nunca había querido rascar la superficie, mirar bajo la fachada y ver la verdad. No la había deseado. Había pasado su vida sin el cariño de los Dursley, inseguro de sí mismo y de su lugar en el mundo. No sabía nada de sus padres. Y entonces ocurrió el milagro. Había recibido su carta de Hogwarts. Una revelación que desbarató las mentiras que los Dursley le habían inculcado cuidadosamente durante los últimos 10 años. Allí conoció a Roxanne y Cyrus, quienes le abrieron las puertas de sus casas y le regalaron las primeras fotos de sus padres, además de historias que le permitieron a Harry conocer de verdad a sus padres por primera vez. Ya no eran extraños, eran personas. Vivían, amaban, reían y lloraban. Eran todo lo que había imaginado cuando estaba solo en la oscuridad de su armario bajo la escalera. Cuando Remus entró en escena, incluso pudo arrojar más luz sobre los padres de Harry durante su estancia en Hogwarts. Contaba una y otra vez historias sobre ellos, dándole a Harry la capacidad de comprender mejor su personalidad y su verdadera identidad. Fue un regalo invaluable para Harry, quien durante tanto tiempo solo había deseado una pizca de verdad sobre sus padres, y ahora se encontraba inundado de información. Lo apreciaba todo. Remus les había dado vida. Les había ayudado a hacerse realidad. No cambia nada, se recordó Harry con firmeza. Estaba decidido. A pesar de los esfuerzos de Moony por convencerlo de lo contrario o al menos advertirle, Harry no lo permitió. Moony era su familia. Tras la revelación de Moony, Harry pronto descubrió cómo Remus había sido mordido de niño y cómo su padre y los demás merodeadores se negaron a abandonarlo tras reconstruirlo ellos mismos. Fue también cuando Harry conoció mejor la poción de acónito. Esta poción controla algunos de los peores síntomas de esta enfermedad. La poción es increíblemente difícil de preparar incluso para magos expertos, e incluso así, algunos de sus ingredientes son difíciles y caros de conseguir, lo que imposibilitaba su uso para Moony. Harry Potter. La fría voz del jefe de casa hizo que Harry se detuviera. Se giró y vio al profesor Snape parado afuera de una puerta. ¿Qué haces vagando por estos pasillos? Arqueó una ceja oscura, intentando descubrir más secretos de Hogwarts antes de que termine el trimestre. Harry ignoró el sarcasmo en la voz del profesor. Te estaba buscando.
Claramente, esa no era la respuesta que Snap esperaba. Explícate. ¿Puedo hablar contigo en privado? Harry sabía que su relación con el jefe de casa seguía fría tras haberle contado que su madre y Snap eran amigos durante su estancia en Hogwarts, además de enterarse de su desencuentro. Desde que se lo hizo saber a Snap, el profesor de pociones se había mostrado frío y distante con Harry, algo que Harry necesitaba desesperadamente cambiar si quería que su plan funcionara. No me hagas perder el tiempo, Potter, advirtió Snap. No lo haré, señor, juró Harry, lo prometo. Snap no parecía del todo convencido, pero aún así asintió muy bien. Levantó la mano y dijo, a mi oficina. Ninguno habló durante el camino a la oficina de Snap. Harry intentaba ensayar cómo abordar el tema con él. Sabía que el profesor Snap era un experto en pociones, más que capaz de preparar la difícil, pero importante, poción de acónito. Harry simplemente no estaba seguro de cómo hacerle la oferta. La tensión añadida no alivió su ansiedad. El momento que tanto temía llegó cuando entraron en la oficina de Snap. En cuanto pusieron un pie dentro, Snap se giró expectante hacia Harry. Bueno, dijo arrastrando las palabras, aquí estamos. Sí, respondió Harry, reprendiéndose mentalmente por tan mala respuesta. Yo quería, balbuceó, pedirte algo. Harry no podía decir si Snap estaba más divertido o molesto. Para prepararme una poción, murmuró. ¿Qué clase de poción? Preguntó Snap, sin duda divertido. Quizás una poción para agudizar el ingenio, sugirió. Así al menos podrías dejar de hacerme perder el tiempo. Es la poción de acónito, soltó Harry. La sorpresa se reflejó en el rostro de Snap, pero solo duró unos segundos. Luego se transformó en una mirada cómplice e insoportable. ¿Sabes? Una sonrisa petulante completó la expresión. Harry no respondió. No iba a revelar sin querer que Remus era un hombre lobo. Había leído suficientes libros como para saber el terrible estigma que representaba en el mundo mágico. No iba a revelar el secreto del lunático. Leal, comentó Snap, pero no es necesario. Se sentó detrás de su escritorio. Ya conozco la deformidad de Lupin, ¿cómo lo sabes? Harry se quedó boquiabierto. Eso no te incumbe, replicó Snap con desdén. Un brillo oscuro en sus ojos de obsidiana endureció su expresión. Mi respuesta es no. Apoyó los brazos sobre el escritorio. No soy una organización benéfica. Mi tiempo es valioso, al igual que esos ingredientes. Puedo pagar, argumentó Harry. No iba a aceptar un no por respuesta. Iba a conseguir esa poción. Iba a ayudar al lunático. No quiero tu dinero. Snap se tomó la oferta mucho peor de lo que Harry pensaba. Golpeó el escritorio con las manos. No quiero las riquezas del legado Potter. No es dinero, protestó Harry, recordando cómo había reaccionado el profesor al pensar en tomar su dinero. No, se corrigió, el dinero de su padre. Me da igual, dijo Snap levantándose de su escritorio. Ya he soportado esta farsa demasiado tiempo. Le indicó a Harry que saliera de su despacho. Lo despedía. El basilisco, ofreció Harry, sabiendo que necesitaba dejar claro su punto antes de que fuera demasiado tarde. Funcionó. Snap se detuvo al instante. ¿Qué dice? Miró a Harry con una mirada penetrante y calculadora. El basilisco, repitió Harry, intentando recomponerse tras haber sido empujado fuera de la habitación hacía apenas unos segundos. Puede ser el primero en cosecharlo. Harry comprendió lo valiosos que eran esos ingredientes. Algunos eran increíblemente raros, incluso más raros y caros que los necesarios para la poción de acónito. ¿Me llevarás allí? Los ojos oscuros de Snap observaban atentamente a Harry. Sí, Harry sintió un destello de esperanza en su pecho, creyendo que había tenido éxito. ¿A cambio de qué? Snap se mostró cauteloso, pero su interés era palpable. Que le suministres y prepares la poción de acónito a Moony durante el tiempo que yo diga. Snap apretó los labios. Al reflexionar sobre la oferta de Harry, era evidente que no le gustaba la idea de ayudar al lunático ni de elaborar la poción bajo sus órdenes, pero la tentación de tener la oportunidad de cosechar ese basilisco parecía más fuerte. Muy bien, asintió Snap lentamente. Parecía que le dolía llegar a ese acuerdo. Gracias, señor, sintió un alivio que inundó a Harry como un bálsamo calmante.
Su ansiedad se disipó, al igual que su miedo a que Snap se negara. Su plan estaba funcionando. Iba a conseguir la poción y un suministro constante para ayudar al lunático. No hago esto por ti, dijo Snap con frialdad. Ni por Lupin. Volvió a su escritorio. Lo hago por mis propios motivos. El viaje a la cámara transcurrió sin incidentes. Harry se mantuvo al margen mientras Snap recogía todo lo que pudo llevarse del basilisco. No tardó mucho y pronto su jefe de casa estuvo listo para partir de la antigua cámara de Salazar Slytherin. De regreso a la oficina de Snap, ambos guardaron un silencio firme. ¿Lo oíste? Snap rompió el silencio mientras descendían las escaleras que conducían a las mazmorras. El profesor Lockhart ha convocado una rueda de prensa. Lo he oído, dijo Harry secamente. Lo había intentado, pero no logró disimular su opinión sobre la acción en su tono. ¿Celoso, Potter?, preguntó Snap sin poder contenerse. ¿Que alguien más te esté arrebatando la gloria? Ahórrame la gloria, se burló Harry. Eso no era lo que le preocupaba. Los impostores como él no deberían ser recompensados. Son los fraudes en la vida los que tienden a obtener las mayores recompensas, señaló Snap con frialdad. Aún así, Harry no estaba muy contento ni impresionado con la amarga lección de vida de Snap. No iba a aceptarla. Si podía hacer algo al respecto, ¿por qué no hacerlo? Si tan solo hubiera una manera de demostrarle al mundo lo tonto que es. Sigue siendo tu profesor, reprendió Snap. Los dos entraron al aula de pociones. Snap se acercaba a su almacén, donde guardaba algunas de sus pociones y suministros más raros. Lo abrió con un movimiento de varita. Eso no cambia el hecho de que sea un tonto. Harry estaba harto de Lockhart y sus travesuras. Ya era bastante malo tener que soportar sus miserables clases todo el año. Para colmo, tendría que soportarlas también el año siguiente. Harry se había alejado bastante de su jefe de casa. Echó un vistazo al armario de almacenamiento del profesor de pociones y vio estanterías y estanterías llenas de frascos, viales, frascos y botellas, todos con pociones e ingredientes importantes y caros. Snap depositó el puñado de frascos con los especímenes de basilisco que llevaba en el estante superior. Se giró para mirar a Harry, observándolo atentamente. Estante de abajo, frasco más pequeño, dijo Snap vagamente, 3 gotas deberían ser suficientes. Con esas vagas instrucciones, se dirigió a su oficina y cerró la puerta tras él. Snap no había cerrado la puerta de su armario. Confundido, Harry no estaba muy seguro de qué pensar del comportamiento de Snap ni de sus últimas palabras. Acercándose al armario, enseguida divisó la poción que Snap había mencionado. Allí, en el frasco más pequeño, no parecía contener nada especial, parecía agua. Y entonces fue cuando Harry comprendió lo que realmente estaba viendo, Veritaserum, el suero de la verdad más poderoso del mundo. No pudo ocultar una sonrisa mientras tomaba con cuidado el frasco de su lugar. Una idea ya se estaba formando en su mente, solo necesitaba algunos cómplices para hacer realidad su plan, y sabía a quién recurrir. El que, Hermione parecía indignada. Debes estar equivocado, dijo Tracy en negación. ¡Qué sorpresa!, dijo Theodore secamente. Neville rió disimuladamente ante eso, antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Tras salir de la oficina de Snap, Harry se apresuró a animar a sus amigos. Sabía que podía contar con Theodore y Neville, a ninguno de ellos le había caído bien desde el primer día, una opinión que Harry compartía. Por desgracia, su plan no dependía de su participación. No, necesitaba gente en la que Lockhart pudiera confiar, con quienes pudiera bajar la guardia. Necesitaba a los 2 mayores fans de Lockhart en la escuela, que además eran 2 de sus amigos, Tracy y Hermione. ¿Cómo es tan difícil de creer? Daphne, que había permanecido callada hasta ese momento, parecía no importarle en absoluto su defensa contra el profesor de artes oscuras. Un hombre que escribe libros celebrando sus logros y promocionándose a cada oportunidad puede embellecer sus historias para llamar la atención. Daphne fingió sorpresa. ¡Qué horror! Aún así Hermione y Tracy no parecían convencidas o no querían creerlo. ¿Qué tal si hablas con él?, sugirió Neville. La idea era tan simple, era brillante. A Harry solo le quedó la sonrisa radiante que le dirigió a su amigo de Gryffindor,
antes de aceptar la idea enseguida. Sí, habla con él, continuó Harry, pregúntale. Escucha lo que dice, quizá todo esto sea solo una forma de promocionar la escuela y su papel como su principal defensor contra el profesor de artes oscuras. Ni hablar. Harry resistió el impulso de poner los ojos en blanco ante la sola idea de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, no era él quien necesitaba que lo convencieran. Se giró hacia Hermione y Tracy y las vio reflexionando sobre la sugerencia. Intercambiaron una mirada nerviosa e insegura. No podría hacer daño, dijo finalmente Hermione. Bien, dijo Tracy lentamente. Bien, dijo Theodore. Acabemos con esta farsa de una vez por todas. Ignoró las miradas que Hermione y Tracy le dirigieron. Menos de 15 minutos después, Harry Potter se encontraba frente a la puerta del profesor Lockhart. No estaba solo. Frente a él estaban Tracy y Daphne. El plan estaba en marcha. Recuerden el plan, les recordó Harry. Tracy le lanzó una mirada diciendo claramente que no necesitaba el recordatorio. Hermione respiró hondo y dijo, aquí vamos. Llamó a la puerta del profesor Lockhart. Espera, gritó Lockhart desde detrás de su puerta. Harry oyó al hombre rebuscar en su habitación para llegar a la puerta, la abrió, con los ojos brillantes y expectantes, su sonrisa característica, con las mejillas sonrosadas y el cabello rubio ondulado. Frunció el ceño antes de bajar la mirada y encontrar a Tracy y Hermione. No eras quien esperaba, se recuperó rápidamente, ofreciéndoles una de sus sonrisas ganadoras de Witch-Wiki. Harry quiso vomitar ahí mismo, pero no lo hizo. Contuvo las ganas de gemir. Sobre todo cuando Tracy y Hermione reaccionaban con sonrisas tímidas y respuestas balbuceantes. Este plan está condenado al fracaso, gimió Harry por dentro. Disculpe la molestia, profesora, fue Hermione la primera en recuperar la voz. Pero queríamos tener unas palabras exclusivas antes de su conferencia de prensa. Lockhart le señaló con el dedo. Intenten sacarme una exclusiva. Les guiñó un ojo. Tienen que esperar como todos los demás. Pero queríamos usarlo para nuestro proyecto sobre ti, respondió Tracy. ¿Un proyecto para mí? Le entusiasmaba la idea. Bueno, supongo que no estaría de más premiar a mis dos mejores elames. Se hizo a un lado para dejar entrar a las dos chicas. Harry se mantuvo lo más cerca posible de Tracy y Hermione, entrando en silencio en la habitación, aferrado a su capa de invisibilidad. Soltó un suspiro de alivio cuando Lockhart cerró la puerta, ajeno a la presencia de Harry. Entonces, Harry pensó que no era una gran victoria, ya que Lockhart ignoraba a casi todos en cualquier habitación, excepto a él mismo y a sus adoradores fans. Lockhart condujo a las dos chicas hacia su escritorio, a dos sillas vacías, mientras más de una docena de retratos suyos adornaban las paredes y parecían disfrutar de la compañía de los invitados tanto como el verdadero Lockhart. Sonreían, saludaban, posaban, hacían cualquier cosa para llamar la atención de las chicas. Harry se quedó mirando hacia atrás. Metió la mano en su bolsillo y sus dedos encontraron rápidamente el frasco, lo que le confirmó que aún no tenía. Solo necesitaba el momento oportuno. ¿Por dónde quieres empezar? Lockhart se dejó caer con gracia en su lujoso y ornamentado asiento detrás del escritorio. La cámara, respondió Hermione. ¿Cómo supiste dónde encontrarla? Investiga, le dijo Lockhart, y que esa sea una lección importante para ustedes dos. Señalándolos juguetonamente, añadió, investigar es la clave del éxito de cualquier proyecto. Para realzar la credibilidad de su actuación, Hermione y Tracy habían traído sus cuadernos como utilería. Ambos garabateaban los consejos de Lockhart en las páginas, mientras éste, satisfecho, observaba. Tracy fue la primera en levantar la vista de su cuaderno, pero como abriste la cámara, dije la palabra mágica, sonrió Lockhart. De repente, la divertida idea de Lockhart intentando abrir la puerta de la cámara con una de sus deslumbrantes sonrisas le vino a la mente. Fue suficiente para que Harry quisiera reírse de la ridícula idea, pero se mordió el interior de la mejilla para contenerse. ¿Hablas Parcel?, preguntó Hermione, con un deje de asombro en su voz. Harry no podía decir si era genuino o no. Lo recogí aquí y allá, respondió Lockhart con desdén.
Fue entonces cuando Harry notó la mirada que intercambiaron Hermione y Tracy. Podía entender lo que decían sin necesidad de que las amigas intercambien una sola palabra. La fachada se desvanecía rápidamente, permitiendo que sus dos amigas vieran al hombre tal como era en realidad. Satisfecho en silencio, Harry recorrió la habitación sigilosamente buscando algo para echar el Veritaserum. Tenía que ser algo que, estaba seguro, Lockhart bebería antes de su inminente entrevista. No tuvo que buscar mucho, vio que el profesor tenía un vaso medio lleno de un líquido ámbar sobre una mesa auxiliar junto a su escritorio. «Eso es muy impresionante», susurró Tracy. Parecía un poco exagerado, pero Lockhart no se dio cuenta de la falsa dulzura. «No es un lenguaje fácil de entender», añadió Lockhart, sin tener problema en añadir más mentiras, sobre todo si eso hacía que su acción fuera más impresionante. «No, no lo es», respondió Hermione con los ojos abiertos por la admiración. «Pero el basilisco», señaló Tracy, había rumores de que un poderoso basilisco vivía dentro de la cámara. «La había», confirmó Lockhart, poniéndose de pie. «O vivía allí», se corrigió con una risita petulante, «pero no era rival para mí». Sacó su varita de su funda dorada. Hizo unos gestos ridículos mientras continuaba, «Le enseñé a temer el aguijón de mi varita». Una chispa naranja involuntaria brotó de la varita de Lockhart, recorriendo la habitación. Los retratos de Lockhart salieron corriendo de sus marcos, presas del pánico, intentando evitar el hechizo. El hechizo accidental se estrelló contra la pared opuesta, quemando la piedra y uno de los preciados certificados de Lockhart que lo reconocían por algún dudoso logro. Lockhart hizo un puchero por el daño que había causado su hechizo, y se recuperó sin problemas. «Deben perdonarme», les ofreció a las chicas otra sonrisa. «Puedo quedarme atrapado en las historias cuando las vuelvo a contar. Es como si hubiera estado allí», dijo Tracy soñadoramente, dejándose caer en su asiento. A Harry le costó un gran esfuerzo contenerse para no soltar un bufido divertido. Aprovechó el caos que Lockhart había provocado accidentalmente, acercándose a su vaso. Le sacó el frasco de la mano y lo destapó con cuidado y en silencio. Contuvo la respiración. Esta sería la parte más difícil. Les dio la señal a Hermione y Tracy como ya habían practicado, sacando un dedo de la capa. Por suerte, no se lo perdieron. «Profesor», Hermione se levantó de su asiento, señalando al otro lado de la sala, lo que hizo que Lockhart le diera la espalda a Harry y, más importante aún, al vaso. «¿Es usted el que está con el ministro Fudge?». Sin prestar atención a la respuesta de Lockhart, Harry, usando la capa como escudo, colocó la mano sobre el vaso, manteniéndola firme, y depositó las 3 gotas necesarias. La poción de la verdad, insípida e inodora, se mezcló rápidamente con el líquido ámbar. Satisfecho y aliviado, Harry retrocedió unos pasos y se apartó para asegurarse de que su presencia en la habitación permaneciera en secreto. «¡Ay, Dios mío!», dijo Lockhart alarmado. «¿Es la hora?». Se pasó los dedos por el pelo. «Chicas, perdónenme, pero voy a llegar tarde a mi rueda de prensa». Pasó junto a su escritorio y se dirigió directamente a su vaso. A Harry se le encogió el corazón. Estaban tan cerca. Su plan no podía ser frustrado así. No podía hacer nada para que bebiera, ya que aún estaba cubierto por su capa. «Espera», llamó Hermione con urgencia, deteniéndolo. «¿Qué pasa?», con un dejo de impaciencia en su voz. «No puedo llegar tarde». «Un brindis», sugirió Tracy, señalando su vaso, «por tu nuevo libro». «¿Mi nuevo libro?». Lockhart parecía confundido e intrigado ante la perspectiva. «Así es», asintió Hermione, «el profesor Lockhart en la batalla con el basilisco». Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios, acompañada de una mirada distante que recorrió su rostro. «Sí, sí», dijo, saliendo de su ensoñación y dirigiéndose al vaso donde Harry había puesto el Veritaserum. «Ese sería un título excelente». Lo cogió. «No te importa que lo use, ¿verdad?». «Sería un honor», dijo Hermione sin aliento. Lockhart se llevó el vaso a los labios. «No se preocupen, los pondré a ustedes dos en el prólogo». «Estaremos encantados», le aseguró Tracy. «Por mi nuevo libro», brindó Lockhart, echando la cabeza hacia atrás y vaciando su copa. Se chasqueó los labios al dejar el vaso vacío.
Una mirada pensativa nubló su rostro. «¿Profesor Lockhart?», preguntó Hermione tímidamente. Sí, él los miró. Tracy y Hermione intercambiaron una mirada preocupada, sin estar seguras de si la poción de la verdad había surtido efecto. «¿Estás listo para tu conferencia de prensa?». «Claro que sí», respondió con naturalidad. «Durante tantos años como llevo haciendo esto, se ha convertido en una simple rutina». Les hizo un gesto con la cabeza. «No puedo llegar tarde, ¿entienden?». Sin decir una palabra más, el profesor Gilderoy Lockhart salió de su aula y se dirigió voluntariamente hacia el grupo de periodistas que lo esperaba, sin saber que ahora tenía la poción de la verdad más poderosa en su cuerpo. «Esto no va a ser lindo», observó Hermione suavemente. «Lo sé, ¿verdad?», respondió Theodore con alegría. «Va a ser genial. No podrás impedirme mirar», añadió Neville. Los amigos se dirigieron poco a poco al fondo del gran comedor para presenciar el fruto de su labor. La prensa ya se había reunido y se agolpaba, con la atención puesta en el podio, esperando a que el profesor Lockhart apareciera y respondiera a sus preguntas sobre su tiempo en la Cámara de los Secretos. «Es como si la Navidad hubiera llegado temprano», reflexionó Neville. «Silencio», le dijo Theodore a su amigo antes de que ambos intercambiaran sonrisas mientras la atención de todos se dirigía hacia el frente del salón, donde el profesor Lockhart apareció en el podio. Se quedó allí, con una sonrisa cansada en el rostro, mientras observaba el mar de prensa, pero no dijo nada. Harry notó que sus ojos no parpadeaban y su expresión cambiaba ante el destello de las bombillas que seguramente le impedían ver, pero no reaccionó en absoluto. «Señor Lockhart», la voz pertenecía a una elegante mujer de la primera fila, que acababa de darle un codazo a un fotógrafo gordo que se había interpuesto en su camino. «Sí, ¿cómo lo hiciste?». Su pregunta silenció al gran comedor. Decenas de reporteros tenían sus plumas preparadas y listas. «¿Hacer qué?». Lockhart parecía confundido. El reportero parecía creer que estaba bromeando. «Ay, Gilderoy», le dedicó una sonrisa, antes de negar con la cabeza juguetonamente. «No seas modesto». Eso provocó una hulida de risas entre la prensa. «¿Cómo derrotaste al basilisco?». «No lo hice», respondió sin dudarlo. La imagen juguetona que había adoptado la reportera prácticamente se había desmoronado, parecía más enfadada que nada. «¿Qué quieres decir?». Era evidente que no estaba preparada para ese tipo de respuesta. «Nos invitaste aquí para contarnos cómo entraste en la Cámara de los Secretos y mataste a un basilisco». «No hice nada de eso», respondió Lockhart casualmente. La irritación que había oscurecido su expresión al pensar que Lockhart le estaba tomando el pelo se desvaneció. Fue reemplazada por una creciente sonrisa burlona, al darse cuenta de que se había presentado una historia nueva y más tentadora. No estaba sola en su epifanía. La atmósfera alegre y juguetona que había envuelto a la prensa se había evaporado, reemplazada por hombres y mujeres ansiosos y astutos que iban a explotar esta situación imposible para conseguir todo el dinero y la atención posibles. «¿Puedes explicar tu respuesta?», preguntó alguien en la tercera fila de la prensa. «Mentí al respecto», dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. «Nunca fui a la Cámara de los Secretos, nunca luché contra un basilisco. Simplemente me atribuía el mérito del trabajo de otros». «¿Es la primera vez que haces esto?», preguntó una nueva voz. «No», respondió, «he estado haciendo esto durante años». La prensa seguía lanzándole preguntas, alimentándose de su honestidad sin igual, deleitándose con sus verdaderas revelaciones, escribiendo con furia cada respuesta breve y sincera que recibían. Se atiborraban y no daban señales de estar satisfechos. Gilderoy Lockhart no hizo nada para defenderse. Ofrecía respuestas sinceras sin saber que con cada una de ellas estaba destruyendo su reputación y perdiendo su fortuna. No tenía ni idea. Ignoraba y fue el artífice de su propia caída. «Bueno», dijo Theodore dirigiéndose a los demás, «mañana será un día de noticias interesantes». «¿A dónde vas, Harry?», preguntó Daphne. «Hemos pasado por varios compartimentos vacíos». Harry no respondió. Siguió avanzando por el expreso de Hogwarts. Otro año escolar había terminado. Era hora de irse a casa. El tren estaba a punto de salir de la estación de Hogsmeade,
pero Harry no hizo ningún esfuerzo por entrar en ninguno de los compartimentos vacíos que encontraron. Eso no era lo que buscaba. En realidad, buscaba a alguien. Sus ojos recorrieron los compartimentos, pero al no ver lo que buscaba, siguió adelante. Sus confundidos amigos lo seguían. No les había contado su plan porque sabía cómo reaccionarían. «Nos vemos», gritó Harry por encima del hombro. Pensó que sería mejor hacerlo solo. «¿Después de qué?», preguntó Theo con sospecha. «Después de hablar con alguien», respondió Harry vagamente. «¿Quién?». «Era Neville». Antes de que pudiera responder, los vio. Estaban solos y enfurruñados. Se detuvo. «¿No puedes hablar en serio?». Daphne estaba ahora justo detrás de él y había seguido su atención dentro del compartimiento que estaba mirando. «Soy». Después de todo lo que han hecho, Tracy no se molestó en ocultar su desaprobación por su decisión. Los llevaron por el camino equivocado. Harry estaba seguro de que podían cambiar. Solo necesitaban guía. «¿Y creías que te seguirían?», preguntó Theodore con escepticismo. Se apartó del compartimento para poder mirar a sus amigos y ver sus expresiones de incredulidad. «Pueden», respondió con sinceridad. «Quizás no, pero esta es su oportunidad de tomar su propia decisión». «¿Y si no quieren tener nada que ver contigo?», preguntó Hermione. «Sí», preguntó Daphne sarcásticamente. «Entonces aprenderán», dijo Harry simplemente, «que Slytherin está cambiando y que van a acabar en el bando equivocado». Antes de que pudiera oír las réplicas de sus amigos, abrió la puerta del compartimento y entró para encontrarse cara a cara con Crabbe y Goyle. Los dos compañeros de Slytherin lo recibieron con miradas venenosas. «¿Qué quieres?», preguntó Goyle. «Un momento de tu tiempo», dijo Harry suavemente. «¿Y por qué deberíamos darte eso?». Crabbe se levantó de su asiento para presumir de su físico amenazante. Hizo crujir los nudillos y dio un paso hacia Harry. «Ni lo pienses», advirtió Daphne ácidamente, sacando su varita y apuntándolo. «Por otra parte, no estamos seguros de que tengas la capacidad cerebral para». Theodore apareció junto a Harry, con la varita apuntando a Goyle. «¿Necesitamos siquiera una excusa?», preguntó Tracy con inocencia, entrando con Hermione y Neville detrás, los tres con sus varitas desenvainadas. Puede que Crabbe y Goyle fueran uña y carne, pero no eran suicidas. Incluso ellos comprendían que lo superaban en número y en fuerza. Crabbe murmuró algo antes de volver a sentarse, mirándolos con disgusto. «Digan lo que tengan que decir y váyanse». «No es lo que tengo que decir, sino lo que quiero ofrecer», corrigió Harry, girándose para ver que la expresión de Crabbe seguía siendo de desprecio, como si preferiría hacerle daño a Harry antes que escucharlo. Sin inmutarse, Harry se giró hacia Goyle y vio que su compañero de segundo año de Slytherin tenía una reacción diferente a la de Crabbe. No pudo ocultar su interés. «Sé que hemos sido enemigos». Harry ignoró el bufido de Crabbe, «pero no tenemos por qué seguir siendo enemigos». No podía ignorar la posibilidad de acabar con la tensión entre ellos y reclutarlo para su bando. Nunca estaba de más contar con hombres fuertes como ejecutores, y estaba seguro de que podría necesitarlos en el nido de las serpientes incluso sin Draco. Sabía que tenía otros enemigos que se opondrían a lo que quería hacer. De esta forma, podría neutralizar una amenaza potencial, asegurándose de que esos enemigos no pudieran usar recursos útiles como Crabbe y Goyle contra ellos. «Draco se ha ido, por tu culpa», espetó Crabbe. «Draco se hizo expulsar», gruñó Daphne, «por ser un auténtico Slytherin», argumentó Crabbe. «Era un idiota», espetó Harry. «Seguiste a alguien que apenas podía seguir el ritmo en la mitad de nuestras clases». Harry estaba harto de quienes ensalzaban a gente como Draco y afirmaban ser el símbolo de Slytherin, de la casa de Harry. No quería saber nada más. Ese estilo Slytherin estaba muerto. Harry se encargaría de ello. «Te ofrezco algo mejor que malas notas», continuó Harry. «Esta es tu oportunidad de formar parte de algo mejor». Su mirada se dirigió a Goyle. «Ayúdame a reconstruir Slytherin y convertirlo en una casa mejor y más respetable. Ustedes, mestizos, ya han manchado bastante nuestra casa», se burló Crabbe, poniéndose de pie. «Así que no», dijo Harry secamente, sin inmutarse por la imponente presencia de Crabbe.
Sus amigos levantaron sus varitas en señal de advertencia, pero no se lanzó ningún hechizo. Harry quería que siguiera así. Tienes toda la razón, dijo Crabbe con énfasis. ¡Qué desgracia! Harry esperaba esto con tristeza, pero creía que merecían una oportunidad, una sola. Después, bueno, habría que encargarse de ellos para asegurarse de que no intervinieran en nombre de alguien más. Harry se volvió hacia Goyle, quien no había sido tan franco como Crabbe. No había dicho ni una palabra desde que le preguntó a Harry por qué estaba en su compartimento. ¿Y tú, Goyle? Está conmigo, respondió Crabbe con confianza, volviéndose hacia él. ¿No es así? Para sorpresa de Harry, Goyle parecía indeciso. Su mirada se dirigió primero a Crabbe y luego a Harry y sus amigos. Parecía haber estado esperando que alguno de ellos le diera órdenes. Parecía incómodo ante la idea de tener que decidir su propio camino. Dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. Eso le arrancó una amplia sonrisa triunfal a Crabbe. Ya veo. Harry hizo un gesto a sus amigos para que se fueran, y lo hicieron, uno por uno. Miró hacia atrás después de que Daphne salió, se giró hacia el conflictuado Slytherin. Solo recuerda mi oferta.